Bienvenidos a la clase de color dental y tecnologías digitales, en que hablaremos de la física de la luz al flujo digital en odontología, como parte del diplomado de odontología digital. Mi nombre es Pablo Ángel Aguirre y vamos a empezar entonces este recorrido. ¿Por qué importa el color en odontología digital? Bueno, en general, más que a la odontología digital, también a la odontología en general, ya que la estética del color condiciona la satisfacción del paciente. El flujo digital que existe actualmente no elimina la subjetividad del color y existen nuevas herramientas que también pueden generar nuevos errores. El objetivo entonces es integrar la ciencia del color a las herramientas digitales. En la ruta de esta clase nosotros vamos a ver algunos aspectos como los fenómenos del color, la luz, el diente y el observador. Vamos a hablar también del registro visual clásico y sus límites. Hablaremos también de los fenómenos ópticos del diente en paralelo a ir comentando estos fenómenos. Eh, Revisaremos el registro digital con espectrofotómetros, cámaras y smartphones. Y trataremos de lograr un flujo de trabajo integrado entre lo que es la parte visual clásica y los registros digitales. Los objetivos de aprendizaje serán explicar el fenómeno de color aplicado al diente, reconocer los factores que afectan la selección visual, describir fenómenos ópticos claves del diente, comparar tecnologías digitales para el registro de color y diseñar un flujo clínico razonable de selección de color. Para entender el fenómeno de color, nosotros debemos adentrarnos en la génesis de este fenómeno, para lo cual tenemos que conocer que hay una interacción entre luz, objeto y observador. El color entonces no está en el diente, no está en los objetos. El color es una experiencia visual construida por el cerebro, que va a depender de la luz como un punto importante, el objeto que es iluminado y el observador que está apreciando este fenómeno. El mismo diente puede cambiar, entre comillas, de color según la luz. En clínica debemos controlar la tríada luz, diente y observador. Y entonces aquí hablamos de la tríada del color dental. Entonces sabremos que el color es la interacción dinámica entre los tres elementos. Repito, la fuente de luz, que va a tener un espectro, una intensidad y una geometría. El objeto, que puede ser esmalte, dentina, la restauración en la superficie en general, o cualquier otro objeto. Y el observador, que a través de sus ojos va a captar esta información y el cerebro que la va a procesar. Y también tenemos que tener presente también el contexto en que se está observando, el conocimiento previo también. De acuerdo a la Comisión Internacional en Iluminación, que es una comisión propiamente tal que estudia y estandariza los procesos de selección de color, los procesos de ciencia del color. El color es una característica de la percepción visual. Se describe teniendo un matiz, una claridad o valor y cromaticidad. Entonces el color se delinea con tres eh, atributos. Estos son ejes de descripción, pero no canales independientes. Es decir, la matiz, el valor y la cromaticidad son maneras de describirlo, son tres dimensiones, pero no son canales independientes de captación del color. En odontología habitualmente hablamos de tono, valor y croma. Entonces, matiz, valor y croma. El ojo percibe estos atributos en conjunto, no por separado. Entonces, biológicamente nosotros no tenemos la capacidad
de separarlos para poder analizar el color de un objeto determinado, por ejemplo, el color de los dientes. Pero en general, para su conocimiento, hablaremos que el matiz es el color propiamente tal, por ejemplo, amarillo, amarillo rojo o verde. El valor es, o claridad, es cuán claro u oscuro el objeto se percibe. Y croma, cuán intenso o alejado del gris es el color, es decir, cuán saturado o poco saturado está este color, pudiendo ser un rojo muy intenso o un rojo pálido, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que cada una de estos atributos puede ir variando en cuanto a su expresión. Entonces, pero no siempre más saturación significa menos valor, que a veces se tendía a asociar en el pasado, cuando uno tiene un conocimiento solamente básico, creería que, por ejemplo, al tener un objeto más pigmentos, por ejemplo, del matiz específico, estos pigmentos en aumento tenderían también a hacer bajar su valor, y eso no siempre ocurre. Por ejemplo, el matiz amarillo, ustedes mientras más aumentan la saturación de amarillo, se ve con mayor valor. Y eso tiene que ver con el observador, con el ojo humano, por ejemplo, que ve más, es más sensible a los amarillos y al amarillo verdoso también. También con respecto a estos elementos o atributos, hay materiales reales que limitan ciertas combinaciones de valor y croma. También se ha hablado muy extensamente que las fotos en blanco y negro podían a nosotros permitirnos captar eh, el, el valor de un objeto, es decir, cuán eh, luminoso, reflectivamente hablando, es el objeto. Se hablaba de cuán claro o oscuro, pero esto va a ser real siempre y cuando nosotros estemos trabajando con por ejemplo, una cámara fotográfica que tenga los algoritmos ajustados a lo que es la visión humana, que no siempre es así. Entonces lo que importa es la luminancia Y y cómo la interpreta el sistema visual. ¿Por qué los dientes son policromáticos? Los dientes no tienen un solo color, sino que son sistemas policromáticos y dinámicos. Su apariencia cromática resulta de la interacción entre varios aspectos. Por ejemplo, en ello inciden los espesores de cada uno de los tejidos. Por ejemplo, el color del cuerpo de la dentina, que es más opaca y cromática, filtrado por el esmalte translúcido de espesor variable, nos dará una impresión preliminar del color de ese diente. Ocurrirá también que cuando la luz llega a interactuar con esta estructura como un diente, va a ocurrir una reflexión en la superficie, y entonces esta superficie va a reflejar cierta cantidad de luz que va a tener las características de la luz que está incidiendo en el objeto, y no es una característica que ha sido condicionada por la estructura dentaria, sino que solamente en la superficie se va a reflejar algo de ello, y esto nos va a dar lo que conocemos como el brillo del objeto, en este caso el brillo del diente. Entonces la reflexión superficial nos va a dar el aspecto brillante, que es que entonces tenemos nosotros esa sensación del brillo de la superficie del diente, o el aspecto mate, que es que no brilla tanto, se ve con esa característica de una reflexión difusa. La opacidad y translucidez influirá también en esta percepción de policromaticidad del diente. El espesor óptico, es decir, hay espesores que zona donde el esmalte, por ejemplo, es más grueso y otra donde es más delgado, y entonces el espesor de esto va a jugar un rol en el aspecto del color, al igual que lo ofrece la dentina.
La relación de esta estructura con el fondo, por ejemplo, el fondo de la boca, cuando no está iluminado se ve oscuro, entonces va a haber una relación de estructuras dentarias con el fondo de la boca. Entonces hará que cambie el valor y la profundidad percibida. Ustedes son testigos que cuando uno quiere resaltar a veces algunos aspectos de translucidez, le pone un fondo oscuro a esta estructura dentaria para tomar la foto, por ejemplo. Existen también fenómenos espectrales como la fluorescencia o la opalescencia que añaden luz propia, tonos azulados o bandas blanquecinas. Hay factores variables en el tiempo como son la hidratación del esmalte, como son también allá mayor tiempo la edad, el desgaste y las manchas que alteran transitoria o permanentemente la mezcla de todos los anteriores. Entonces, en conjunto, estos mecanismos hacen que el color dentario sea multicapas, cambiante y altamente sensible a las condiciones de iluminación, la estructura del diente y su historia clínica. Entonces, como resumen de esta fase introductoria al color, hay aspectos como la translucidez y el espesor que modulan el valor y el croma percibidos. La opalescencia y la fluorescencia aportan vida y profundidad. El brillo que tiene relación con la superficie del objeto depende de la interfaz superficie y luz y de la textura. El diente entonces es un sistema óptico complejo y zonificado, no un bloque monocolor. Bueno, con este resumen damos por terminada la presentación y nos vemos en las próximas por venir.